ocupar la política, si no me... Gracias, Sofi. En esta continuación el tercer módulo de gestión de campañas, si se recuerdan bien, la semana pasada tuvimos la sesión inaugural de este modo de gestión de campañas con la profesional, la experta Nuri Gómez, hablando sobre cálculo de votos y cómo empezar a ver esta labor de campaña política como una cuestión matemática también, ¿no? Con bases en datos para poder generar la campaña más exitosa. Y hoy venimos con una sesión opcional, porque pues no es una sesión que a todo el mundo le sirve de la misma manera, ya les contaré por qué, sobre negociación de avales, otorgamiento de avales, todo lo que tiene que ver con este momento tan estresante para cualquier candidatura, sobre todo, como les decía ahorita, en los últimos tiempos en Colombia, en que hay tantos partidos, en que hay tantos movimientos políticos, en que se está debatiendo tanta reforma alrededor de lo electoral y lo político en Colombia. Hablar de esto le dimos mucha importancia. Eh, es opcional, sobre todo porque sabemos que esto le sirve a aquellas candidaturas que se están lanzando ahorita al Congreso de la República, que se van a lanzar ahorita en marzo. Pues ahí explicarles, ¿no? O reiterarles a todos a todas, que aquí en Ocupar la Política hay liderazgos de toda naturaleza, de toda la diversidad que ustedes se puedan imaginar. Esta es opcional, no lo contamos dentro del certificado del proceso, precisamente porque sabemos que no le funciona a todo el mundo. Entonces, nada, bienvenidos. Estaremos un poquito menos del tiempo del usual, precisamente por esa naturaleza opcional y también práctica de la sesión. La idea es que sea dialogada, ¿no? Si se quiere, entonces no va a tener como mucha cátedra. Y espero que se lo puedan gozar, que puedan preguntar mucho. Tenemos dos invitaciones o dos invitadas muy importantes el día de hoy, y ahorita pasaré a presentar. Pero antes, Sofi, si quieres, pasa la siguiente diapositiva. Si eres tan amable. La siguiente, esta la acabo de mencionar. Bueno, recordarles que la idea de este módulo es que los equipos de campaña y las candidaturas alcanzan a conectarse porque sabemos que están ya entrando en modo campaña y tendrán muchas reuniones para esto, para darle tiempo como a este tipo de planificación. Es lograr hacer una campaña lo más planificada, ¿no? Lo más contextualizada posible, con metas claras, con la identificación de toda la cantidad de recursos que ustedes consideren pertinentes y que nosotros estemos dispuestas también a facilitar, a construir a partir del trabajo colectivo, a partir del trabajo ciudadano también, lo que es una campaña política. Y pues la idea es que al final podamos crear una campaña realista, una campaña creativa, una campaña con impacto, atendiendo pues a la realidad austera que tenemos la mayoría de colombianos que ostentamos por tratar de incidir políticamente en lo electoral. Pues esto es una formación precisamente para aquellas candidaturas, aquellas apuestas políticas que no cuentan con las maquinarias y los recursos tan grandes que partidos y demás coaliciones en este país tienen, poder facilitar todo eso. También sabemos que incluso en la dinámica de los partidos hay eh, unas complejidades, ¿no? Unas cuestiones que hay que tomar con pinzas en términos de negociación. Precisamente la idea de esto es facilitar para toda la cantidad de espectro político, toda la cantidad de políticos, no importa su color, no importa su perspectiva sobre el país, pues de herramientas para hacer de este proceso más democrático, ¿no? Hacer de este proceso más asequible para cualquier ciudadano o ciudadana. Ahora sí, la siguiente. Cerrar esta pequeña introducción solamente con recordarles el entregable que tenemos, que ya es este viernes, nuestra agenda política. Este documento, recuerden que la idea es que sea lo más práctico posible para ustedes y para nosotros poder devolverles a ustedes unas sugerencias en cómo fortalecer este fundamento programático de su labor política, su labor electoral. Solamente quería puntualizar unos puntos y es primero, recuerden cargar el documento a la plataforma Formación, que yo ya les he compartido mucho un tutorial para poder acceder a ella, les he tratado de vender un montón esta plataforma para que accedan, además de esto hay un montón de recursos, y pues ahí también, cual plataforma de universidad, van a poder subir este documento, y la idea es que lo hagan solamente por ese medio, para que a nosotros nos quede mucho más fácil la revisión y la posterior devolución. Segundo, cargar el documento en el formato que les establecemos ahí. Es con todo el cariño y el aprecio del mundo, pero vamos a recibir un montón de documentos.
Entonces, tal vez ustedes ya tienen documentos construidos con sus partidos, con sus movimientos, formatos que ustedes usan para definir la línea programática de sus apuestas políticas. Les pedimos que puedan acotarse al formato que nosotros les ofrecemos, que fue construido también para que sea de la forma más práctica esa utilización luego en campaña. Y tercero, cargar el documento en formato Word, no PDF. ¿Por qué? Para nosotros poder utilizar la función de comentarios y no entrar a alterar directamente el texto de ustedes, sino que podamos hacer un ejercicio bien dialéctico, bien dialógico, comentándoles al margen de los documentos. Así pues, ustedes saben concretamente que queremos ayudarles a fortalecer. Y por último, decirles que vamos a devolverles, perdón, esos documentos el 10 de octubre, para que tengan clara la fecha, para que no se les olvide. Si alguien de pronto cree que no alcanza el 19 de septiembre a mandarlo, mándenos un mensajito, ahí revisamos. Si pueden hacerlo mucho más tarde o poco más tarde, la idea es que sea lo más fácil para ustedes, ¿vale? No siendo más, ahora sí le doy paso a nuestra primera invitada que nos va a introducir sobre su experiencia siendo candidata, su experiencia en toda esta cuestión de negociación de avales. Nos va a contar mucho sobre sus retos, sobre sus aprendizajes. Ya por ahí vi que se estaban saludando. Ella es Yeso Bando, actualmente diputada del departamento del Quindío. Estuvo en Ocupar la Política, versión 3.0, la que hicimos hace 2 añitos. Le tenemos mucho cariño, mucho aprecio. Yo sé que conoce a mis compañeras, Oriana, a Libby, que no pudo acompañarnos hoy. Y pues nada, Jess, aquí te dejo el espacio para que puedas ayudarles a las compañeras a pensar un poquito más cómo pueden planificar esta negociación interna en sus partidos, en tanto toma de avales, en tanto el otorgamiento de avales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, ustedes, muchísimas gracias. Espero que se escuche bien porque estoy en un sitio como que tiene mucho eco, pero bueno, aquí vamos. Bueno, no, primero, un saludo para todas y todos, por supuesto, caras conocidas, compañeros, compañeras de diferentes procesos. Yo creo que primero arrancar con un asunto que aprendí en un proceso de mujeres que se llama Estamos Listas, y es que para lograr obtener el aval se necesita sí o sí vocación de poder. ¿Y a qué me refiero con vocación de poder? El deseo no solamente de estar ahí, sino el impulso de todos los procesos que le acompañan a uno para poder, pues como tramitar o transitar las cosas que hay veces pareciera ser que es solamente el cumplimiento de ciertos requisitos o ciertos procedimientos que se aplican en cada una de las etapas, pero que hay veces se vuelven un poco más problemáticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo estaba en dos procesos electorales, ambos procesos donde las candidaturas se elegían de manera democrática, es decir, a partir de procesos de democracia interna. El primer proceso, como les contaba hace un momento, fue en Estamos Listas, un movimiento feminista donde, pues, después de haber logrado una curul en el Consejo de Medellín, se ampliaron por toda Colombia. En ese proceso de ampliación, pues nosotros en el departamento del Quindío, las compañeras decidimos hacer parte de Estamos Listas, y allí se dio un proceso de democracia interna donde cada uno de los territorios eligió de manera democrática quiénes iban a ser sus candidatas. Era una lista conformada por mujeres y los compañeros hombres que nos acompañaron estaban al final. Este proceso de democracia fue muy interesante porque implicó la presentación de todas las candidaturas, la carta o un video de motivación, y todas las compañeras a nivel nacional, más de 2.800 mujeres, tenían la posibilidad de votar. Esa votación definiría los puestos en una lista cerrada al Senado de la República. Ese fue el primer proceso. A mí me parece muy valioso porque siempre que se respeten procesos de democracia interna, habrá cómo avanzar de manera pues muy firme dentro de la campaña. Sin embargo, pues dentro de ese proceso de Estamos Listas no logramos alcanzar el umbral electoral. Se vinieron las elecciones regionales y varios compañeros del pacto histórico, a raíz como de todo el trabajo que veníamos haciendo, no solamente en las diversas organizaciones sociales en las que he hecho parte, sino también este proceso de elección en el Senado, pues desde el pacto me dijeron: todo bien, Jess, lánzate, vos vas a estar en la asamblea departamental. Allí ocurrieron cosas interesantes. ¿Y por qué digo interesantes?
porque para las elecciones pasadas el proceso de pacto histórico pues planteaba que cada uno de los partidos que hacían parte de la coalición de pacto histórico, recordemos que eran 12 partidos, 14, 16 movimientos, podían entonces formular sus candidaturas a partir de los procesos de democracia interna que cada uno de los partidos tuviera. Yo soy del Polo Democrático, antes de estar en Estamos Listas estaba en el Polo Democrático, volví al Polo después del proceso en Estamos Listas, entonces ocurrió algo bien interesante. El Polo Democrático establece que el proceso de elección interna es un proceso también democrático, pero entonces tiene que votar la coordinadora departamental. ¿Por qué la coordinadora departamental? Pues porque era un cargo a la asamblea departamental, entonces tenía que votar la coordinadora. Después de que se elegían las candidaturas en coordinadora, pasaban todas las candidaturas de los diferentes partidos a la coordinadora departamental de pacto histórico. Y allí a su vez se elegía el orden de la lista cerrada. Resulta que ocurrió algo bien curioso porque yo me presenté, bueno, presentamos la candidatura, se presentó otra compañera también del Polo Democrático, la coordinadora del Polo votó, yo gané esa votación y la compañera impugnó la votación. Impugnó la votación al considerar que esa votación estaba viciada porque ella manifestaba que habíamos convocado, bueno, era un tecnicismo, que habíamos convocado por el grupo por donde siempre se convocaba a todos los espacios y que no podía ser por el grupo, sino que tenía que ser mediante correo escrito dirigido a cada uno de los integrantes. Ante esto, pues entonces nos reunimos, establecimos unas normas y dijimos, listo, vamos a volver a votar. Volvimos a votar en el Polo, nuevamente gané la elección y aún así impugnó. De todas maneras, con esa segunda elección nos pasamos a la coordinadora de pacto histórico y en pacto histórico, por unanimidad, pues eligieron que yo fuera la cabeza de lista de la asamblea, de la lista cerrada, la asamblea departamental del Quindío. Allí ocurrió algo bien interesante donde incluso los compañeros de Ocupar la Política me ayudaron un montón, porque a pesar de que había tenido dos elecciones internas en la coordinadora departamental, que había unanimidad de todo el pacto histórico a nivel departamental para que yo fuera la cabeza de lista, la compañera viajó a Bogotá y empezó en Bogotá a gestionar o a hacer lobby con diferentes senadores y senadoras, no solamente del Polo, sino de todo el pacto histórico para modificar pues para modificar el orden de la lista. Eh, la situación fue tan compleja que el último día, que recuerdo fue un sábado, ya se me olvida en este momento la fecha, ese último día tan dramático del pacto histórico donde estuvimos hasta la medianoche en las registradurías, ese último día todavía ella estaba en la registraduría porque había logrado mover tanta gente que hasta último momento pensó que el aval iba a llegar a nombre de ella y de segunda yo. Mm, es un asunto bien complejo porque ese proceso me enseñó varias cosas, compañeros y compañeras. Primero, hay veces pueden haber procesos de elección interna, pero la política es bastante dinámica y cambiante. Eh, Como su nombre lo indica, la política son relaciones de poder y cómo se mueven esas relaciones de poder y cómo están allí esas pugnas todo el tiempo. Mm, en medio de todo eso, pues finalmente lo que ocurrió es que a pesar de que ella estaba allá, pues moviendo con diferentes senadores, yo viajé, lo recuerdo muy bien porque cumplo años el 18 de julio, viajé ese 18 de julio a Bogotá, creo que las inscripciones eran hasta el 29. Me iba a quedar 2 noches, me terminé quedando 2 semanas en Bogotá, viviendo en un hotel con 3 prendas de vestir, iba solamente con ropa para 3 días y mucho. Me terminé quedando allá, me hice muy cercana a un senador, desafortunadamente también hay que mencionarlo, me hice muy cercana a un senador, eh, ca- casi que estaba viviendo todos los días en el Polo, y ese senador fue el que a última hora vio que se habían modificado el aval.
el aval a última hora lo habían modificado a favor de ella y fue el que dijo como, oiga, no, venga, en el Quindío tenemos todos los soportes de que ese no fue el resultado de la elección, corrijan ese resultado de la elección y pues finalmente eso fue lo que posibilitó que el aval llegara de manera correcta después de todo el proceso de elección que se había dado. Bueno, uno pudiera decir, es muy común que esto pase en el pacto histórico, pero yo diría que no solamente en el pacto histórico. La experiencia que tengo en este momento y, por ejemplo, ahora no soy candidata, ya soy diputada, pero estoy acompañando a mis compañeras y compañeros que se están lanzando a la Cámara de Representantes y también desde la Asamblea me escucho las pugnas y las peleas de los otros partidos, es que finalmente en, desafortunadamente, en estas lógicas políticas de elección y de distribución de poderes, formas de agrupación, organizaciones de candidaturas y demás, lo que termina ocurriendo es que sea el pacto histórico o cualquier otro partido, creo que los avales se van a definir a última hora, a no ser de que tengan un acuerdo económico que generalmente ocurre en algunos partidos, que tengan un acuerdo económico muy fijo, ya muy determinado, donde definitivamente tengan la claridad, el presupuesto y toda la maquinaria para ir con una lista específica. Realmente lo que termina ocurriendo es como esta disputa de poderes. Les pongo otro ejemplo que me ha parecido bien particular en el departamento del Quindío y que de hecho tiene que ver con Risaralda, y es que hoy el Partido Liberal en el departamento del Quindío está disputándose cómo distribuye los avales. Y lo está disputando porque el Partido Liberal en el departamento del Quindío ha venido en un retroceso de capacidad electoral y política, y esto ha hecho que se unan con algunos sectores del Partido Liberal de Risaralda. Entonces, dependiendo de a quién elijan en Risaralda y a quién avalen en Risaralda, un sector del Partido Liberal de Risaralda se están disputando los avales en lo local para la Cámara de Representantes del Quindío. Y esto también pone de presente como estas lógicas y estas tensiones que hay. Ahora, lo otro que quiero manifestar es que la democracia interna siempre será una salida y siempre será una posibilidad, porque cuando hay democracia interna, la gente tiene la posibilidad de votar y ya, quien quedó de candidato o de candidata es esa persona y no hay posibilidad de hacer como otras negociaciones de fondo. Qué pena que estoy en un café y creo que están moliendo algo y se escucha de fondo. ¿No? Ah, listo, bien. Eh, esas negociaciones van a estar ahí siempre presentes. La democracia le permitirá definir quiénes van a ser las o los candidatos, pero también recordemos que la democracia no es infalible. De hecho, la democracia en ese momento de manera mundial está en una crisis y está en una crisis precisamente por la falta de credibilidad de la gente, además porque los procesos de democracia abierta, democracia popular, las consultas populares que se avecinan de los diferentes partidos, también requerirán entonces que la gente salga a votar sin incentivos, como por ejemplo el certificado electoral o el descuento del 10% en matrículas de la universidad. No se dispondrá tal vez de tanto transporte como generalmente vemos en momentos electorales y pues eso también implica que sacar a la gente a votar es más difícil. Y en ese sentido, pues la, la asignación de avales implica un reto enorme porque no es solamente la elección que se aproxima en marzo para la Cámara de Representantes, sino las elecciones de todas las consultas populares que van a hacer en términos de consultas internas y coaliciones los partidos. ¿Yo qué diría? Por eso empezaba diciendo que se trata de vocación de poder, porque también he visto mucha gente que se desanima ante este tipo de cosas y gente que uno dice, qué embarrada, porque es gente muy bacana para que participe en política, para que continúen los procesos electorales, porque tienen agendas políticas claras, porque tienen procesos populares y procesos territoriales que les acompañan,
pero que se terminan desanimando o que terminan saliéndose de un partido en el que realmente se identificaban ideológicamente, pero pues que hace que sea mucho más difícil obtener el aval y partiendo a otros partidos. Entonces, pues por eso arrancaba diciendo que se requiere vocación de poder y claridad ideológica para continuar como por el camino, la ruta que uno se ha planteado, que su equipo de trabajo ha planteado, que el colectivo que le impulsa y le apoya ha planteado. Y por supuesto, también reconocer que en la política no todo ocurre como quisiéramos y como debería ocurrir, sino que a veces es necesario comprender que no todo el mundo va a jugar de manera honesta y transparente y que por eso no es una invitación a que caigamos en las mismas lógicas, pero sí que tengamos en cuenta que eso va a ocurrir y mirar cuáles son las estrategias que se utilizan para contener esos diferentes prácticas que no deberían estar en la política. No sé si Sí, a partir de esa ahí, experiencia. no, no, está muy bien y súper útil. Ahí van a surgir las preguntas. Yo quería tal vez anticiparme a la gente con dos cositas, Jess, muy puntuales. La primera es algo que se ha estado mencionando y me parece que a la gente le es muy útil. Aquí tenemos procesos políticos de todas las partes del país. Y es como este trabajo que lo vi entre líneas en lo que decías, territorial, ¿no? Para hacer respetar las reglas internas del partido, pero también hay que tener, parece, un trabajo que acuda, que toma en cuenta las dinámicas centralistas de los partidos y cómo hay que irse también a Bogotá, ¿no? Hay que tratar de hacer eso. No sé si de pronto crees que estoy haciendo una buena lectura. ¿Hay alguna manera que tú hayas utilizado como para hacer más fácil esta tensión, esta contradicción entre, hay reglas claras, ¿no? Hay formas claras en los partidos de cómo obtener avales, pero luego tengo que ir también a ver cómo las cosas se hacen bien en el centro, en Bogotá, porque de pronto si no lo hago, me hacen alguna jugada o quién sabe. Lo primero es. Y lo segundo, anticiparme a las compañeras que estuvieron activas en el chat. eh, Recordemos que aquí tenemos partidos políticos de todo el espectro. La invitación pues a que ahorita en esta sesión y en las siguientes en las que vamos a seguirnos encontrando podamos tratarnos con respeto, podamos respetar la experiencia de los demás y poner atención sobre todo en lo que sucede en otras candidaturas porque no crean, aquí todos los partidos tienen todo tipo de prácticas. Esto no es de unos tradicionales y otros alternativos, no, esto aquí es general y yo creo que abordar eso desde ahí nos permite entender que es muy útil lo que sucede en otros colores, si se quiere. Porque de pronto podría comentar a la gente. Si quieres responder eso y después doy como unas palabritas, si tienes tiempo. Sí, claro, miren, pues lo que vos decías es muy cierto, pues no debería ser así, pero también hay que comprender que en la política, tanto institucional como partidista, hay un asunto de correlación de fuerzas. Hay veces, y sinceramente uno corre con suerte y llega a donde tiene que llegar. Otras veces, cuando no es tan intuitivo y es más, ¿cómo decirlo?, más planificado, la gente sabe que tiene que trabajar con determinadas personas. Pues desde mi postura, yo creo que esas son las lógicas que tenemos que desestructurar en la política. Sin embargo, hay algo que a mí me parece clave y es que cuando hay proceso territorial que empuje y que no sea solamente la voz de uno, sino la voz del proceso, la que esté ahí como empujando, exigiendo, diciendo, haciendo, creo que esto funciona un montón. Creo que eso es bien claro. Lo siguiente es que tú lo decías de manera muy clara, esto ocurre en todos los partidos. Miren, una compañera de nosotros del Verde aquí fue nuestra candidata del pacto y era del Verde. Y el proceso de ellos también fue súper traumático porque hicieron una encuesta, ella ganó la encuesta y el otro compañero que perdió en la encuesta dijo que no, que ya había hecho trampa, que era lo peor. Entonces miren que no todos pues todos los partidos también tienen las dificultades. Hay veces en los procesos de democracia interna, también incluso el que pierde
va a considerar que hubo algo que falló, que hubo algo que no estaba bien y que, por supuesto, pues ahí se ven expresadas las ganas y los deseos de participar dentro del proceso. Sin embargo, también considero que, al menos en los procesos alternativos y en lo que tiene que ver con el pacto histórico, hemos hecho un tránsito y un camino que finalmente nos ha llevado a unas elecciones que próximamente, pues, definirán cuáles son los órdenes de las listas. Y son elecciones difíciles porque el hecho de que haya una consulta popular, como lo mencionaba hace un rato, no implica entonces que otras estructuras no interfieran y no metan plata y no estén allí también presentes. Pero, insisto, ocurre en todos los partidos. Recordemos lo que ocurrió con María Fernanda Cabal y con Paloma Valencia en la encuesta a la presidencia que ganó Zuluaga. Ellas tampoco estuvieron de acuerdo con los resultados de esa encuesta y también cuestionaron los resultados internos. Entonces, eso pone de presente que ocurre en todos los procesos electorales, pero creo que particularmente este proceso de elecciones de este periodo, es las próximas elecciones parlamentarias, no solamente en el pacto, sino en todos los partidos que van a realizar consultas internas, hay como un rasero más alto. Es decir, casi que la mayoría de gente se está midiendo a consultas populares. Y eso implicará entonces que el trabajo popular, el trabajo organizativo y el trabajo territorial sea clave, y a mí eso me parece una ganancia en democracia, porque finalmente quienes logren obtener esos avales y ya se midan en las elecciones parlamentarias, pues serán personas que tienen un trasegar, un camino bastante amplio dentro de los procesos organizativos. Gracias, Jess. Voy a permitir un par de palabras, sé que no tienes mucho tiempo. Ahí veo a Juan Montenegro con la manito levantada. Luego Don Edgar, voy a... Eso, ya tenéis la manito. Juan Montenegro, ya puedes activar tu audio. Súper, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto, diputada, por aquí. Tengo una pregunta súper concisa. ¿Es posible ganar un aval sin recursos amplios, solo con los procesos territoriales que se tengan en cualquiera de las posiciones políticas, ideológicas y constructivas? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Sí, Puntual, claro. gracias. Sí, claro. De hecho, el proceso de nosotros es una muestra de ello. Cuando yo me lancé, no tenía ningún senador, representante, amigo, no hicimos trueques, no hicimos compromisos, no hicimos nada, simplemente llegamos como proceso. Y, y ese llegar como proceso es también resistir ese tipo de cosas y sostenerse en ello. Eh, y creo que es muy posible y muy factible. E insistiré siempre, es el proceso popular y la gente lo que le lleva y lo que le permite a uno finalmente estar allá. Miren, yo les contaba ahora que yo viajé a Bogotá y estuve 2 semanas, 15 días allá poniéndome la misma camisa que lavaba en la ducha del hotel. Eh, pero casi que mis compañeros y compañeros del pacto de diferentes partidos, no solamente del pueblo, todo el tiempo me llamaban como, hey, Jess, ¿cómo vas? No sé qué. No, aquí estamos mandando cartas, aquí estamos mandando apoyos, aquí estamos haciendo videos, aquí estamos haciendo no sé qué vainas para que respeten la elección interna. Y creo que finalmente eso fue lo que contribuyó a que una cualquiera desconocida que llegó se le respetara el proceso interno que habían hecho en el departamento. Gracias, Jess. Ahora, Don Edgar, mi don, yo le doy. Listo, ya puedes. Muchísimas gracias, Santiago. Saludos, abrazos para todas y todos. Comparto con la diputada Jessica el hecho de que el ejercicio de la política rompa con los individualismos y el órgano orientador sea un proceso político que lime las asperezas que en los territorios
y con los grupos de valor, los grupos poblacionales en sus territorios y sus demandas se dan cuando las candidaturas aparecen como sueltas. Entonces eso no genera credibilidad y confianza en los grupos poblacionales y en los territorios. Porque dice, mire, vino aquí Santiago y dijo que era del movimiento tal y dijo una cosa que no coincide con lo que dijo Jessica. Entonces sí debe haber allí en el discurso, en la presencia y en la propuesta para el hacer algo que sea órgano rector para el ejercicio del discurso, de la propuesta política y de la oferta de beneficios para ganar la campaña. Muchas gracias. Gracias, Edgar, ahí por tu opinión. Ahora vamos con Felipe en un segundo. ¿Listo? Ya puedes dar. Reactiva el micro. Hola, buenas noches para todos. Felipe Ramos desde Cali. Quisiera preguntar un poco, digamos, en lógica de lo que va a ser la consulta del pacto, lo siguiente. Si en esa consulta un candidato no logra quedar dentro de la lista definitiva, ¿tiene la posibilidad de participar en esas elecciones por otro partido o ya incurriría en doble militancia? Bueno, es importante que recordemos que la calidad de consulta vinculante la determina el mismo partido. Nosotros hemos elevado esa consulta a nivel nacional, pero por regla general, a no ser de que el partido haya, en el documento que presentó a la registraduría, haya dicho que esa consulta no es vinculante, por regla general, ese candidato sí queda obligado a respetar las condiciones que se establecieron. Ahora recordemos que en los estatutos del pacto histórico se fijó de manera clara que la persona que se presentaba y que pues no alcanzaba a lograr uno de los avales o curul, tenía pues uno de los avales más bien en la lista de el determinado departamento o si fuese al Senado, quedaba casi que en la obligación de apoyar la lista que sí fue electa o de apoyar los avales que se lograron gestionar. También recordemos que el pacto histórico en sus estatutos determinó que no se van a respetar cupos por partido, es decir, las mayores votaciones en lista cremallera y lista cerrada, que solamente excepcionalmente en los lugares donde se acuerde se podrá realizar lista abierta y podrá negociarse frente amplio. Sin embargo, sí es obligada, pues sí es vinculante la consulta en lo que tiene que ver con pacto histórico. Gracias. Bueno, Santi, no sé si hay más preguntas. Guiomar, No, a ver. sí, solo se me cortó un poquito ahí el micrófono, lo siento. Yomara, ya puedes activar tu audio. Hola, buenas noches. Un saludo a Jessica, que en algún momento militamos ahí en Estamos Listas. Y pues hicimos ahí campaña en estos procesos en que nos hemos encontrado las mujeres. Compa, tengo una pregunta ahorita con el pacto porque hay una intención de participar y pues tenía entendido que los movimientos sociales podíamos ingresar, ¿cierto? Hicimos un ejercicio, el 30 de agosto se cerraron las inscripciones, hicimos todo el proceso. eh, mm, pues es que yo ahorita lo puse en el chat también, pensando en que no importan los procesos ni los territoriales ni la experiencia que se tenga en cargos de elección popular, porque nos estamos postulando con una compa que ya estuvo en un cargo de elección popular y es una compañera que ha hecho un trabajo fundamental acá en Medellín, ¿cierto? Que es la compa con la que yo que estoy pues como metiéndole la ficha acá en ocupar la política.
Y pues nos hemos enterado por unas partes que no nos aceptaron en el pacto, básicamente que porque hicimos oposición a Quintero. Todos sabemos quién es Quintero, qué hizo Quintero, lo malo que hizo Quintero acá en Medellín, que es un ser muy complejo, pero que por eso no avalaban la candidatura al pacto. Entonces es, ¿cómo hacer? Porque no hay una respuesta como oficial, porque ni siquiera mandaron como subsanar algo o no sé. Y pues creo que estamos en un momento histórico y que las mujeres tenemos pues como mucho para hacer, para contar, para trabajar. Y pues hay unos poderes dentro de los departamentos, específicamente acá en Antioquia. Entonces nos llega por un lado también, como nos han llegado las otras informaciones, y es que niegan el ingreso al pacto porque porque se le hizo control político a Quintero y porque estaban en oposición, pues básicamente pues porque Quintero hizo las cosas muy mal. Entonces, ¿cómo trabajar dentro del pacto? ¿Cómo, no sé, gestionar dentro del pacto? Primero, pues que sea oficial la respuesta. Segundo, pues como que tú que ya estuviste allá y tuviste que guerreártela con la otra compañera y esas cosas terribles, complejas, como que se te ocurre, pues porque es muy complejo la participación. Si quieres, Jess, responde a esta pregunta, le damos la última palabra por allá a Felipe y con eso ya cerramos. Listo, me salí acá un segundito porque estaba buscando un correo electrónico. Recordemos que de acuerdo a la última circular de pacto histórico, hasta hoy había plazo para presentar impugnaciones frente a las decisiones que se hubieran tomado en la Comisión de Ética Regional. Esa comisión de ética regional en lo que tiene que ver para Antioquia, y lo sé porque hacemos parte de la misma región que son Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío. De Antioquia está el diputado Manuel, creo que se llama. El diputado Manuel, bueno, se me olvida en ese momento el nombre, pero sé que es el diputado que tiene pacto histórico en la Asamblea Departamental, que es el delegado a la Comisión de Ética. Ojo, yo les podría compartir ese contacto, de hecho, tengo todavía tu teléfono, yo te puedo compartir el contacto, pero adicional a eso, ustedes pueden presentar la impugnación y solicitar directamente al Comité Nacional que se conozca el caso, porque recordemos que el pacto histórico en los estatutos establece que en lo que tiene que ver a candidaturas que son promovidas por organizaciones, procesos sociales, populares o comunitarios que envíen la solicitud, no toma la decisión de la candidatura el comité regional, sino que la decisión de la candidatura la define el Comité Nacional de Pacto Histórico. Si necesitan algún contacto allí, bien, con esto podría buscar con quién conectarlas para que efectivamente puedan hacer la gestión con Comité Nacional de Pacto Histórico, porque pues las reglas están claramente definidas. Y pues no es en lo local. Y eso no es razón para, pues, para Gracias, Jess. Ahí yo quisiera meter una cucharada pues, para invitar a los liderazgos de Ocupar que no hacen parte del pacto a que revisen precisamente ese tipo de interacciones territorial, nacional, para el otorgamiento de avales en sus propios partidos. Sobre todo porque se pueden dar muchas cosas dentro del camino y es una confusión en las personas a las que usted tiene que ir, a las instancias, muy importante ponerle atención al comité de ética, sobre todo porque por el desconocimiento mismo de esos procesos es que se generan luego unos problemas y atender directamente a lo que mencionan los estatutos de esos partidos, de esos movimientos, es lo que va a facilitar que este tipo de procesos se vayan haciendo de la mejor manera. Los desentendimientos, los malentendidos, las fallas de comunicación, cuando se ignora cierta normatividad, es dentro de la mayoría de los casos un factor muy importante a la hora de tener ese tipo de problemáticas. Felipe, contigo cerramos esta visita de nuestra compañera ex Ocupar la Política y ahí la despedimos. Creo que puedes hablar. Gracias. Sí, te iba a preguntar, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Súper.
Sí, dos preguntitas, diputada. No son necesariamente del pacto, pero de pronto en la experiencia que ustedes han tenido, pues nos pudieran dar algunas luces. La primera pregunta en relación, por ejemplo, con las coaliciones que se arman en los departamentos y a propósito de la coalición que se anunció el día de hoy entre el Partido Verde y el Partido En Marcha. Eh, Cuando se suscriben esas coaliciones en las regiones, ¿cómo se determinan los cupos por partido? Digamos, ¿hay alguna normatividad que lo determine o hace parte de la negociación entre partidos? Y pues teniendo en cuenta que esa fue la misma figura que utilizó el pacto histórico en las elecciones pasadas, pues cómo hicieron esa repartición entre las distintas fuerzas que participaron de esa lista, si es que hay unos topes o unos, digamos, cómo funciona eso y cómo pudiéramos nosotros en el verde eh, blindarnos pues para que otras colectividades pues no lleguen a monopolizar la lista, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, lo mencionaba usted con los ejecutivos departamentales y nacionales. Eh, ¿Qué instrumentos también tiene la militancia de los partidos para garantizar la elección y la renovación de esos ejecutivos departamentales? En el caso del Valle del Cauca, por ejemplo, el Partido Verde no ha tenido esa renovación ya desde hace muchos años, incluso aún siguen perteneciendo fuerzas políticas y representantes que perdieron sus credenciales. Entonces, no sé si de pronto, pues yo entiendo que hay unos temas que son estatutarios, pero no sé si hay alguna reglamentación o a través del Consejo Nacional Electoral Todo es hubiera algún estatutario. instrumento. Ok, esas serían las dos preguntas. Muchísimas gracias. Sí, Nicolás lo ha dicho muy claro, todo es estatutario y está definido por las reglas internas de cada partido. De hecho, la primera pregunta que hacías frente a cómo se distribuyen pues, los cupos o los avales y qué tantos avales puede dar determinado partido, pues primero depende de cuántas curules tenga cada departamento. Y lo segundo, al acuerdo político que realice. Pues en el acuerdo político generalmente se define cuántas curules va a poner usted, cuántas curules va a poner yo, pues voy a poner yo y si vamos en lista abierta o lista cerrada. Ahí se define generalmente en esos acuerdos políticos. Ahora, la invitación que yo haría es que sí o sí es estatutario, pues de todas maneras los estatutos implican que uno puede hacer parte de los diferentes órganos en cuanto sea militante. Si ustedes hacen un ejercicio fuerte de reunir una militancia grande, de armar mayorías, podrían, bajo las mismas reglas de cada partido, buscar cómo posicionarse dentro de esos órganos ejecutivos, independientemente pues de cómo están constituidos. Eh, Pongo de ejemplo también el Partido Liberal porque, miren, hace poco el Partido Liberal se reunió en la costa, votaron y volvieron a elegir a César Gaviria. Pues, no importa qué tan histórico, qué tan grande sean, toman esas decisiones y lo mismo ocurre en cada uno de los partidos. Entonces, pues la recomendación que yo daría es estudiate cada minucia de los estatutos y suma militancia. Jess, muchas gracias. Evidentemente van a surgir un montón de dudas, para eso ahorita vamos a seguir conversando, pero nos servía mucho tu experiencia como alguien que sí se puede decir, yo creo, sufrió el tema de los avales en las elecciones y pues esa experiencia es muy valiosa para los liderazgos que ahorita vienen pues detrás, si se quiere, tratando de abordar el mismo tema, el mismo problema. Muchas gracias por acompañarnos, Jess. No, gracias a ustedes. Me excusan que no me puedo quedar más tiempo, pero bueno, no. Un abrazo fuerte y pues espero que todas y todos logren sus avales, porque si están en este proceso de ocupar la política es porque le están dando duro a esta campaña, tienen el deseo, están armando agenda política, tienen procesos bacaneados, además porque yo sé que ocupar no elige a cualquiera. Y pues no. Que nos, ojo, me recuerdan y guardan mi número para cuando estén en el Congreso y necesitemos gestionar proyectos de ley, que hay que reformar las CAR en este país, a ver si hacemos algo. Un abrazo, nos vemos.
Gracias, Jess. Ahí te estaremos contactando para más cositas. Sí. Bien, gente, pues ahorita la idea es poder hablar un poquito más en términos de la experiencia que nos trae nuestro director de Instituto de Política Abierta, Nicolás Díaz, que aquí ya está conectado con su cámara encendida con nosotros. Vamos a abordar lo que son criterios de negociación para esta obtención de avales, unos criterios que son generalizables a cualquier partido, cualquier experiencia, evidentemente atendiendo a las realidades coyunturales y pues contextuales de cada quien, ¿no? Pero la idea es que podamos aprovechar este espacio que viene para poner sobre la mesa precisamente esas realidades que tenemos y que tienen ustedes como candidaturas para poder ir bajando esos criterios que nos va a dar Nicolás y aplicarlo en nuestra realidad a ver cómo puede funcionar, pues entendiendo el nivel de relacionamiento político que tengo, el nivel de recursos que tengo, mi posicionamiento, lo que mencionaba Jess ahorita, la militancia, y pues poder surtar, ¿no? Estas olas tan confusas que puede llegar a ser la obtención de un aval. Recoger en tres cosas lo que se mencionó ahorita con Jess, y sé que hay algunas preguntas ahí sobre normatividad que podemos ir recogiendo para que lo tengas ahí claro, Nico. La primera, abordamos el tema de los esfuerzos que yo puedo hacer ateniéndome a los estatutos y ateniéndome a los acuerdos políticos que tenga en mi circunscripción, en mi territorio, siendo el departamento que yo sea, versus el peso que tiene los movimientos en Bogotá de los partidos, ¿no? Los movimientos que se dan en el Congreso, espacialmente hablando, los movimientos que se dan dentro de las sedes nacionales y cómo ella tuvo que ir a Bogotá más de 2, 3 semanas para poder mover allá las cosas, ella siendo del Quindío, y pues ahí asegurarse su aval. Entonces, como ese versus, ¿no? Entre lo territorial y la dinámica aún centralista que se maneja en Colombia. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con el trabajo en democracia interna, pero sobre todo cómo me puedo anticipar a malas prácticas, ¿no? A prácticas antidemocráticas que se den en mi partido. Yo cómo puedo prepararme para ello, cómo puedo tratar de anticiparme a esas jugadas y poder dialogar con ellas, ¿no? Evidentemente negociar para poder posicionarme. Y la tercera es este versus que le estaban preguntando, tal vez lo alcanzaste a escuchar, entre obtener avales y tener recursos económicos, ¿no? Eso, ¿cómo lo puedo manejar si no tengo recursos? ¿Es necesario que los consiga? ¿Es necesario que los tenga? ¿Se le puede dar otra mirada a esta cuestión de recursos económicos? Esos tres yo creo que son las cosas que se han cristalizado ahorita en la sesión. Entonces, te doy ahí ya la palabra, Nicolás Díaz Cruz, nuestro director ejecutivo del Instituto de Política Abierta, que tal vez ya aquí muchos ya identifican, ya conocen. Hola, un gusto a todas, todos. Bueno, es un gusto estar como el día de hoy con ustedes. Va a ser como varias preguntas que quizás puedan ser como una guía para ustedes en algún momento, que esperamos que sea útil, pero más allá de esa guía, pues poder seguir hablando un poco de la situación, ¿no? Cómo se da y demás. Lo primero es como que muchas personas, todos están viendo la pantalla, hay una pantalla, sí, sí la están viendo, sí, listo. Entonces, pues esta guía rápida es como que la hemos construido porque siempre que vienen a nosotros, nosotras distintas candidaturas, nos preguntan mucho cómo llego, ¿no? Y cuáles son los trucos para llegar, ¿no? Como si fuera... y la verdad es que, digamos, la mayoría de personas que hacen todo el proceso hasta la cámara, mucho tiempo en, en, en conseguirlo. Hay muy pocos casos que tienen que ver con pues, personas que son muy buenas en redes sociales o que utilizan mucho ese tipo de estrategias en grandes circunscripciones. Pero pues detrás de esto es bueno que no solo se pregunten su partido por el partido, sino pues cuáles son sus reales motivaciones, banderas, ideología, antes de empezar a buscar partidos. Y yo siempre arranco con esta pregunta de cómo quiere que lo recuerden en caso de ser electa o electo como representante de la Cámara. Y en ese sentido, la pregunta es,
porque a veces muchas personas dicen, no, yo quiero cambiar, hacer esto en mi municipio, hacer esto en tal lugar, y quizás haya otros lugares del poder donde pueden hacerlo, ¿no? En alcaldías, en gobernaciones, digamos, a otro tipo de niveles, pero no necesariamente el ejercicio que se requiere para ser representante de la Cámara, que es precisamente pues, un ejercicio de control político y legislativo, ¿no? Al Ejecutivo. Entonces, pues es básicamente como ese ejercicio, pues que puedan marcar metas en 4 años desde antes de la campaña, pues es como importante y no un ejercicio. Esto no me lo tienen que responder a mí, pero pues sería bueno como que se hicieran esa pregunta, ¿no? ¿Cómo quieren que los recuerden en caso de ser electos a representantes a la Cámara? Lo segundo es cuáles son sus banderas políticas, ¿no? Hay muchas escalas de valores, valores políticos. em, Hay ciertas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Frente a la tradición, el progresismo, la libertad, la autoridad, el nacionalismo versus la globalización, la igualdad versus la igualdad económica, sobre todo, versus el desarrollo y el capital y los mercados. Y esto pues depende de cada uno, ¿no? Lo segundo es, pues, con qué partidos se podrían sentir más, y hablo de partidos porque entendemos que en este momento pues hay muchísimos partidos políticos. Eh, no rompimos el bipartidismo desde el 91 y hemos tenido en ciertos momentos muchos menos partidos y más partidos perdón, siempre menos partidos desde el 91. Pero sí ha habido momentos en los que, digamos, esta explosión partidista se ha dado, y hay momentos también en los que esas reglas de juego han cambiado. Entonces, eso tiene todo que ver con muchas de las preguntas que han hecho y es, ¿qué pasa con mi partido? ¿No? O yo tengo esta y esta y esta frustración con mi partido. La verdad es que los partidos casi que tienen una enorme libertad en Colombia, una enorme, digamos, una autonomía por ser precisamente organizaciones que deberían tener unas libertades especiales frente a porque precisamente se conforman para tener una vocación de poder, como lo dijeron por acá antes, y en ese sentido, pues si tienen esa vocación de detentar el poder, pues tienen la posibilidad de estructurarse, de tener su propia gobernanza, de tener sus propios mecanismos, incluso hasta de veeduría, eh, que muchos pues lo carecen, o yo hago siempre esta pregunta de, ¿usted sabe cuánto destina su partido al año a temas de jóvenes o a temas de mujeres? Y rara vez recibo una respuesta correcta. O sea, una respuesta de sí lo sé, ¿no? O tengo este, este, mm, este tema. Entonces, digamos, esa falta de transparencia o esa falta de rendición de cuentas o de veeduría interna, pues depende mucho de los militantes de los partidos. ¿Qué pasa, digamos, en América Latina? Hay un que tiene militantes, que tiene estructuras, que tiene, bueno, barriadas, tiene, tenemos todo un modelo de gobernanza que es masivo, ¿sí? Como se podría considerar en la teoría clásica, los partidos clásicos. Colombia no hace, digamos, ninguno de los 36 partidos cumple con todas esas definiciones de partidos de masa, pero pues algunos tienen algunos procedimientos. Normalmente hay 4 tipos de procedimientos dependiendo del partido político de toma de decisiones. Lo primero es, se toma por digamos, directorios nacionales, además que tienen mucha más fuerza sobre las regionales o que tienen alianzas consolidadas con las regiones, y de ahí emana su poder, y ahí, digamos, se toman unas decisiones como, por ejemplo, los avales en Colombia, ¿no? Frente a otros países, ¿no? Comparadamente, y estoy hablando de mayoría de partidos, sé que hay excepciones en algunos partidos. Eh, Dos, eh, hay mecanismos de democracia directa interna. ¿M? El caso, por ejemplo, Jesse habló de Estamos Listas. Bueno, hay casos que tienen democracia directa interna.
Hay otros casos que son por representación, por ejemplo, hablando de estamos listas, también hubo casos de círculos, círculos que tenían más poder que otros, círculos o círculos que tomaban decisiones a distintos niveles. Entonces, digamos, ahí hay otros procesos de toma de decisión que tiene que ver quizás con la estrategia, estructura y demás. Em, Tres, hay ejercicios de listas, ¿no? Esos ejercicios de listas que pueden ser, o sea, que el mecanismo no sea democracia directa dentro del partido, sino democracia representativa al interior del partido, que es como claramente lo tienen bueno, muchos partidos argentinos, uruguayos, brasileños. Tiene que ver precisamente con unas reglas de juego para que cada sector pueda mostrar cuál es su militancia previo a las elecciones, qué listas tienen más, digamos, han hecho más trabajo electoralmente hablando, porque esto es votos, y cuántos, digamos, tienen ejercicios con militantes más activos y con eso, digamos, es en otros países. Colombia, a comparación de los otros países, pues no tendría este tipo de estructura. En el cuarto ejercicio sería, en vez de hacer ejercicios de democracia directa, que son muy plebiscitarios, otro tipo de ejercicios de representatividad, con deliberación, con que, digamos, ese tipo de partidos se asocian mucho más a facciones parlamentarias que pueda llegar a tener alguno de los partidos europeos, pero pues digamos que acá en Colombia no se dan esos procesos deliberativos o de representatividad por sector en todos los casos, pero digamos, hubo partidos que históricamente han logrado hacer esto, tipo Mira, tipo Polo en Colombia por ciertos momentos, pero no durante todo el tiempo sostenidamente. Es un poco para dar, digamos, como el gran contexto de partidos, pues sé que muchos ya tendrán su partido y por eso, digamos, voy al siguiente punto y es pues entrando ya en una viabilidad política, y esto pues es algo que se deberían preguntar todos, en estos ejercicios, ¿con qué partidos tiene diálogo directo para tener avales? ¿No? ¿Con cuáles se ha trabajado con anterioridad? ¿Con cuántos se comparten banderas? ¿En cuáles partidos hay más posibilidad de recibir recursos y apoyo en campaña más allá del aval? Sé que digamos, esto es una diatriba que encuentra muchos liderazgos intermedios, porque saben que los grandes pues ya están negociando precisamente es eso, los grandes recursos del partido que no se distribuyen siempre equitativamente, ¿sí? En muchos casos, digamos, hay ejercicios en los cuales digamos, los directorios pueden asignar, o incluso a través de los senadores, pueden asignar en cascada los recursos. Entonces, pues esto varía enormemente de partido a partido. Em, sí, y el tema de recursos y financiación propia versus la del partido, pues es tan amplia y tan flexible en Colombia frente a otros países que, digamos, por ejemplo, tienen financiación solo pública, con el mismo grado de garantías para todos los participantes, o hay países que tienen reglas mucho más estrictas frente a cómo podemos generar un ejercicio realmente de equidad o paridad dentro de ejercicios de participación y o paridad, perdón. No es una cosa o la otra, sino las dos. Y entonces, en eso, ¿cómo se logran, digamos, ese tipo de estrategias o de leyes? Y pues esto tiene que pasar por reformas políticas electorales que no se han dado. En Colombia, lo repito, digamos, hay la flexibilidad para que cada organización se autorregule. Y eso, digamos, esos criterios están en los estatutos de cada partido. ¿Sí? No hay que encontrarlos en ningún otro lugar, sino cada partido tiene sus estatutos, sus reglas de juego, su trabajo. Em, es muy importante que ustedes empiecen a preguntar ya en la ingeniería, y acá quizás hay unas preguntas ya más de ingeniería electoral, ¿sí? Y es que ustedes puedan ver primero históricamente, ¿sí? Eh, ¿Cuántos, digamos, cómo es la torta? ¿No? Entonces,
sobre todo para cámaras, porque son circunscripciones muy específicas, ¿sí? Entonces, si van a ver en cámaras, ustedes dicen, no sé, históricamente en el Tolima salen 6 curules, ¿sí? Porque la ingeniería electoral pues, dice precisamente que es número del tamaño del municipio más cada 25.000 habitantes. Entonces, dependiendo de esos cálculos demográficos que han sido básicamente muy estables y no hemos tenido nuevos censos ni nada, a través del tiempo, pues es poder ver si realmente se cumple esa tendencia o no. Ese es el primer cálculo electoral que ustedes tienen que hacer. Eh, el segundo es, pues, entender cómo están esos partidos y cómo están las listas, cuántas curules creen que ocupan en esa circunscripción, su partido, el que ustedes escogieron, ¿no? ¿Cuántas curules pondrá ese partido en ese periodo? ¿Cuál es su apuesta? Eso es, digamos, ponerse metas es importante. Hay candidaturas, sí, que dicen, yo me quiero hacer conocer en tales y tales lugares por encima de donde ya me he ido a conocer. Eso puede ser una ganancia digamos, y puede ser una meta electoral. La otra meta electoral es realmente yo voy a llegar, ¿sí? Y si yo voy a llegar a ocupar, pues realmente tengo que hacer estos cálculos, ¿no? Y es, si me dan el aval, ¿en qué puesto voy? ¿Sí? Eh, Hay personas que negocian incluso, o sea, tienen dos partidos ahí y le dicen a uno, mira, el otro me está dando esto y esto y esto. Y al final es cómo se negocia, ¿no? Con quién está dando los avales y demás. Hay personas que les sirve mucho más generar alianzas con los directorios y con esas alianzas pues generan precisamente esa garantía de que les van a dar un buen puesto o les pueden dar, además del puesto del aval, una curul. Hay personas que tienen la capacidad de decir, yo no me bajo de la cabeza de lista, ¿sí? Si a mí no me dan la cabeza de lista, no me bajo, ¿sí? Y hay muchísimas negociaciones en la conformación de esas listas, ¿no? Ahora, si uno dice, bueno, tengo mi partido político, puede llegar a tener 3 curules y a mí me dieron el puesto 3, pues puede ser un incentivo, ¿no? Distinto al uno y el 2 que puede estar un poquito más tranquilos en teoría. Pero si se tranquilizan, pues pueden perder. Lo cierto es que con toda esta explosión de partidos se está reconfigurando mucho estos comportamientos históricos, pero, y sobre todo, bueno, las últimas votaciones han sido muy distintas en términos de nuevos partidos, esta no va a ser distinta, una elección distinta. Ahí van a haber, digamos, muchos partidos nuevos que logren cambiar el comportamiento histórico electoral de cada circunscripción. Entonces, pues eso es parte de los cálculos que hay que hacer. Sí. Por último, sí, o sea, háganse esas preguntas de si las elecciones fuera mañana, en qué posiciones creen que terminaría al interior de los partidos. Em, eso, digamos, es seguir esas intuiciones y trabajarlas constantemente. Todas estas preguntas con sus equipos de campaña, pues es algo que invitamos desde acá. Evidentemente, el ejercicio de cámaras y en un país tan piramidal, pues tiene mucho que ver con las fórmulas al Senado, pero también incluso con quiénes están en qué campaña política presidencial, ¿no? Ahorita hay 105, ciento y punta de candidatos presidenciales, pero digamos, quienes se puedan acercar a ese círculo nacional, pues normalmente se van a acercar mucho más a quienes van a estar tomando las decisiones en los partidos, siendo tan, digamos, una dinámica tan relacionada con la presidencia. Pero pues piensen mucho en eso, ¿no? Fórmulas al Senado, fórmulas a la presidencia, con quién se irían, con quién no. Esto creo que es como importante para entender la viabilidad partidista. Y por último, va a terminar ya con esto y a recibir preguntas, es
los elementos a tener en cuenta. Entonces, lo primero, evidentemente, es la revisión estatutaria. O sea, cada partido tiene unas reglas de juego distintas, ¿sí? Y dependiendo de cómo están estructuradas, pues estás jugando ajedrez, fútbol o cualquier otra cosa, natación, no sé. Sí, pero en verdad las reglas de juego determinan cómo se va a estructurar el partido, a qué espacios de gobernanza se tiene acceso. Por ejemplo, acá muchos partidos políticos pues lo que logran es que si tienen unos senadores muy fuertes y unas cámaras muy fuertes en ciertas regiones, tienen un peso distinto dentro de la toma de decisiones al interior del partido. Esas son cosas, digamos, es parte de la ingeniería electoral, de masas y de, digamos, militancia y demás. Em, Fórmula al Senado, importante. Fórmula a la presidencia, también importante. ¿Qué acuerdos programáticos están dispuestos a hacer? ¿Cuáles no? En función de lo que quieren llegar a hacer. Eso es muy importante. ¿Qué reformas quieren llegar a hacer? Sí, creo que eso es muy importante. Hay algo que es un fenómeno que siempre pasa y es que se están buscando claramente grandes números en los estrategas digitales, ¿sí? Y que esos grandes números, pues, no solo en los estrategas digitales, sino en los youtubers, en los influenciadores, en los opinadores digitales, en como los quieran llamar, youtuberos y demás, porque como tienen grandes audiencias de entrada, hacer campañas de ese tipo van a ser menos costosas en teoría, ¿no? Sin embargo, pues unos logran quedar electos de esa forma, otras personas no. Pero ahí está pasando un fenómeno, sí, que se viene estudiando mucho en la academia y es partidos políticos Tinder, ¿no? Entonces, partido político busca candidato con buenos números en redes, sí, influenciadora busca partido político, se casan, pero después el matrimonio no es tan sostenible porque la alineación ideológica entre el que te estaba buscando y la otra persona quizás no coinciden. Eso ha venido pasando, digamos, mucho en varios partidos políticos últimamente, pero pues ahí siempre hay un tema de coherencia, alineación ideológica que hay que tener en cuenta para que no se inhabiliten para posibles elecciones. Yo termino ahí y claro que pues si no hay negociaciones con el partido frente a los recursos y sostenibilidad que claramente el CNE da o vía reposición o vía adelanto, que casi nadie los pide además, y se puede hacer, pues es parte de ese ejercicio que se debería hacer. Y lo otro, pues es que sí, que la mayoría de la financiación en Colombia realmente recae sobre privados, sobre la gestión que puedan llegar a hacer ustedes con el sector privado, em, con todas las desigualdades que eso pueda llegar a traer, ¿no? De tener, por ejemplo, personas que apoyen ciertos intereses que sí van a tener grandes capitales frente a otros intereses de personas que no tienen esos capitales. Em, que me están preguntando por acá, profe, ¿y las coaliciones cuando más de dos partidos sacan fórmulas hacia Cámara Senado en partidos minoritarios? ¿Cuánto más de dos? No, te voy a dar la palabra, Juan, para entender el sentido. Vale, vale, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, más que nada es sobre las coaliciones, algo que no me queda claro, por ahí estuve leyendo estatutos y un montón de cosas, incluso la Constitución, pero hay algo justamente con esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, tres partidos políticos hacen una coalición, voy a poner en ejemplo Dignidad y Compromiso, Mira y Nuevo Liberalismo. Cuando estos hacen esta coalición, por ejemplo, en departamentos también sería con ese diálogo con el policy lobby interno de cómo salen los candidatas y candidatos dentro de los espacios. Y la segunda pregunta, profe, aprovechando también el espacio y les pido con todo el permiso y el respeto de ustedes que me regalen 2 minuticos para contarles algo que tengo una inquietud. Pues resulta que, bueno, hacía parte de un partido político en el cual ejercía responsabilidades como representante de y presidente de los jóvenes, en este caso en este partido,
y secretario del directorio departamental también. ¿Listo? A partir de esto, pues antidemocráticamente pasaron unos ciertos sucesos de los cuales yo tomé la decisión de renunciar a la militancia. Cabe resaltar que estos cargos no son cargos como servidor público. Entonces yo quería preguntar si hay alguna inhabilidad para ser candidato a la Cámara de Representantes por otro partido político, del cual pues obviamente se tenga que hacer un proceso nuevamente. Esa sería la pregunta también, profe. Muchas gracias. Frente a la última, para que no se me olvide. A ver, la 1475, la estatutaria de 2011, es como la que más reglamenta el ejercicio de reglas de organización, funcionamiento de partidos, movimientos, y ahí evidentemente, digamos, está el ejercicio de coaliciones. ¿Qué se ha estudiado, digamos, frente al tema de coaliciones en Colombia? Y es, a lo largo de la historia, los partidos tradicionales han utilizado la figura de coaliciones para ver en lugares donde están perdiendo poder, mantener su presencia de una u otra forma, ¿sí? Y en el caso de los partidos minoritarios, pues las coaliciones se utilizan claramente por el tema del umbral, ¿sí? O sea, tienen el miedo en ciertos lugares de no alcanzar el umbral. Históricamente acá, por ejemplo, la U con el Mira creo que se ha dado, con Justa y Libre. Bueno, tengo que en Bogotá siempre, digamos, esa curul se ha negociado así. Entonces, como te digo, muchos partidos en ese sentido tienen una flexibilidad enorme para incluso apoyar. Yo he visto alcaldes que los apoyan, los alcaldes arcoíris, yo les digo, porque tienen todos los partidos políticos ahí apoyándolos, ¿no? Entonces salen con 5, con 6 partidos políticos que son los que tienen la presencia en la alcaldía. Pero se da ese fenómeno en función de obtener la mayoría de esa circunscripción o para pasar el umbral. Son como esas dos decisiones que se dan autónomamente dentro de los partidos, digamos, dentro de su juego político y para poder competir. Alba. Hola, Respeto. hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Ya, noches. Hola. ¿cómo está, profe? Bueno, eso Muy bien. quería comentarle con relación a las coaliciones. Bueno, yo en coaliciones he visto en los alcaldes que a veces tienen 3, 4 avales. El caso ejemplo de aquí de Baranúa, Poder por Más. el Pueblo, eh, tuvo como 3 avales, 4 avales. El periodo pasado, el de este no, el de este fue por firma. Pero las coaliciones en Cámara y Senado, yo las veo de esta manera, profe, y quiero que me corrija, por favor. Por lo menos, Cambio Radical está haciendo una composición de lista. Ellos quieren llevar candidatos dentro de su partido, pero al mismo tiempo también quieren llevar candidatos en otros partidos. Igualmente, estoy viendo una situación aquí en el Departamento del Atlántico con una persona que fue senador y yo hoy lo veo aspirando a la Cámara y está con el partido de la U, pero al mismo tiempo lo van a apoyar 2 personas reconocidas. Una es diputada de aquí del departamento y el esposo es un político reconocido también de aquí del departamento. Entonces, yo estoy viendo como esa unión dentro del Partido Liberal con la U, ya, y al mismo tiempo con otro partido también allí que ellos están. Entonces, hay como una mezcla de partidos allí mismo y yo pregunto, bueno, esos acuerdos políticos que ellos están haciendo, porque ahí mismo se juega intereses, porque eso es puro interés, ya, más que la persona que está aspirando es muy hábil, tiene unas habilidades muy buenas, es muy reconocido. Entonces, yo dije, bueno, no, anteriormente no había visto eso, hoy lo veo, esas alianzas entre la U y los liberales, pues apoyando un candidato que sé que tiene unas opciones y puede llegar a ser representante a la Cámara más que ella. Él tiene consejo y tiene diputada, su esposa es diputada. Entonces, y bueno, ahí se mueven muchos intereses, muchos acuerdos, muchas cosas dentro de esas alianzas allí. Igualmente con Cambio Radical, igualmente los conservadores también
están moviendo sus fichas, tratando de colocar, pues los conservadores en el departamento los veo bastante mal con el tema del señor senador Alba, Cepeda. pero es una pregunta en particular. Sí, quiero que me aclare eso porque yo por lo menos esa alianza entre dos partidos diferentes, ¿cómo la hacen? O sea, o la hacen bajo acuerdo, ¿cómo es? Sí, claro, es una alianza abierta digamos, tienen que ir en coalición por esa, pero esas reglas de juego, o sea, si van en coalición, tienen que ir para todos los candidatos que se presenten en esa lista para esa circunscripción, ¿sí? Em, Eso, digamos, es el ejercicio. Juan, Montenegro, me acabo de acordar que no te respondí la otra pregunta, te la respondo después de la de Alba, antes de darle la palabra a Juan Vargas. Alba, el ejercicio democrático permite precisamente que los partidos tengan esa flexibilidad, ¿sí? De decir, tengo estas coaliciones. En un sistema parlamentario eso está súper reglamentado, ¿sí? Y las coaliciones de gobierno se dan precisamente por las coaliciones entre partidos. Eso, digamos, allá es súper transparente y demás. Acá en un sistema de presidencialista se ve como opaco porque cada uno puede hacerlo. O sea, no hay unas reglas estandarizadas para todos, sino cada uno juega el juego electoral como más le convenga. Esa es la real respuesta que te puedo dar frente a por qué se da, ¿sí? Pero en países parlamentarios esto es lo más normal que hay, ¿sí? Y no habría, digamos, ningún problema frente a eso. Juan Montenegro me ha preguntado sobre la inhabilidad. Juan, ¿sigue por ahí? Sí. Juan, venga, usted fue, usted se candidatizó, se lanzó ya previamente por un partido. No, te dicen. No, entonces está libre. O sea, usted como militante no tiene una inhabilidad, ¿sí? De poderse cambiar de partido, ¿sí? Igual para cualquier cosa, no está de más mandar siempre desde antes una carta al Consejo Nacional Electoral y ahí pues le van a responder, justo lo que yo le voy a responder, pero ya con eso pues tiene, o sea, nadie lo va a poder molestar en el otro partido o demás, o sea, usted tiene libertad para cambiar de partidos. Hay una inhabilidad si usted ejerció por un partido, o sea, que se lanzó, quedó, ocupó, o sea, fue representante de la Cámara por un partido, para el siguiente periodo no puede aspirar por otro partido, pero tiene que esperar un periodo, ya después de ese periodo se puede lanzar por otro partido. Eso sería, digamos, a grandes rasgos el ejercicio. Juan Vargas y después Alba. Bueno, pues sí, principalmente, más que una pregunta, era un poco para darle un contexto a Alba y para también, tipo, complementar un poco la respuesta. Justamente el contexto de los partidos políticos acá en Colombia no, es uno bastante diferente a como lo ven en otros países. Por ejemplo, mientras que en países como Estados Unidos o Reino Unido los partidos políticos son bastante cohesionados, tienen una alta cohesión tanto partidaria como ideológica. Como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, uno nunca va a ver un demócrata con un republicano aliándose para alguna alcaldía local, en tanto a nivel local como a nivel nacional. En el caso de Colombia, no sería igual. En el caso de Colombia, desgraciadamente es uno de esos países en los cuales la gran mayoría de los partidos políticos son partidos bastante débiles. ¿Débiles en qué sentido? Pues débiles en que pues la mayoría no se tiene no se tiene una cohesión partidaria, no se tiene digamos, una alta coherencia ideológica. Por ejemplo, en el Partido Liberal o en el Conservador hemos encontrado a senadores o a representantes a la Cámara que, mientras que unos votan a favor de un proyecto de ley, otros votan en contra. Y pues, en ese sentido, pues a nivel local, digamos, incoherencia partidaria, pues es mucho más manifiesta, mientras que en los municipios encontramos a partidos como
en el liberal o el conservador aliándose en otros territorios, encontramos el Partido Liberal aliándose con partidos más alternativos que a nivel nacional nos estarían relacionando. Entonces, justamente el escenario de que los partidos políticos nuevamente se han visto, aún desde hace bastante tiempo, como simplemente máquinas para dar avales y en donde a nivel local, pues no corresponde a dinámicas que se pueden ver a nivel nacional, pues lleva a que se sucedan ese tipo de casos. Entonces, nada más era para Y digamos, complementar ese escenario. hay gente que lo juzga muy desde lo negativo. Sí, esto es una máquina de avales, esto es una... Pero al final un partido político lo que tiene que hacer es detentar el poder y las reglas de juego en este momento para detentar el poder en Colombia, digamos, frente a las reformas políticas o electorales, es a través de votos y eso es lo que buscan los partidos dando avales o no, ¿no? Una búsqueda de votos. Ese es el interés principal, que lo puedan hacer bajo ejercicios previos de democracia interna, como pueden ser el voto, el sistema deliberativo, la participación o la representatividad. Eso ya depende de cada color de cada partido. Alba. Ay. Bueno, profe, la pregunta que también le quería hacer que se me pasó. Usted Sí. sabe que, bueno, hay una noticia por ahí de los senadores que fueron suspendidos del partido o los desagregaron, los del verde. ¿Cómo quedan ellos y cómo queda la credencial? Si la credencial le pertenece al partido, ¿cómo quedan ellos? Eh, pues como senadores, ¿siguen ejerciendo o pierden algo allí? Esa es una pregunta que sí me gustaría que me aclarara eso. Gracias. Dependiendo de si hay juicio, si hay todos los procesos legales que digan que una persona es culpable, hasta ese momento pierden sus credenciales como senadores o representantes de la Cámara. Pero ahorita igual por terminar el término, pues van a perder sus credenciales. Tienen que ver si el Consejo Nacional Electoral no les dicta alguna inhabilidad para poderse lanzar otra vez. ¿Sí? Pero no pierden el aval. O sea, estas personas van a la cárcel, no sé qué tal, tal, la representación jurídica puede cambiar, la gobernanza puede cambiar dentro del partido y no perderían su representación jurídica per se. O sea, no tiene afectación Nico, al partido político. Veo unas preguntas de Darwin Meneses y creo que te las Johan. voy a transmitir. Eh, Hay una pregunta que tiene que ver con el negar el aval. Es decir, yo estoy militando en un partido, ¿no? Y me niegan el aval, ¿puedo irme a otro? Sin haber sido electo en alguna otra ocasión. Me imagino que por ahí va la pregunta. Y una puntualización de la pregunta de Alba, porque yo creo que se refería a eso. Espérate la... Eh, bueno, sí, si va a sí, eso, dale, esa dale. refería a la decisión, este intento de decisión que tuvo el Partido Verde, no tanto como a perder el Ah, cargo sino tratar de separarse y ahí qué pasaría entonces con esos, eso. el Consejo Nacional Electoral dicta, digamos, unos requisitos, unos requerimientos para que haya sesión o no. Y en este caso piensan, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el Polo, con Robledo y el resto del Polo, que no se dieron ese trámite. Entonces no se pudo decidir y por el momento la representación jurídica la tiene el Partido Verde, es frente al Partido Verde. Em, Dos, le voy a hacer la pregunta a Darwin Meneses y es la misma pregunta anterior. ¿Te lanzaste o no? ¿Estás por ahí, Darwin? Darwin está buscando ahí el sonido, eso. Darwin. No, 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 señor, no, no, yo no me he lanzado. No, no, no. Por eso, ¿no? Si no se ha lanzado, es libre de lanzarse por donde quiera en este momento. Andrea Romero y después Juan Vargas. Andrea. Listo. Como que lo estoy intentando y no lo
no lo logra, la veo Ahora sí, ¿me escuchan? perfectamente. Ah, ok, ok, qué pena, yo acá peleando con eso. Bueno, yo, por ejemplo, tengo una duda con relación a lo de la doble militancia, por ejemplo, teniendo en cuenta ahora como lo que pasó con Polo Polo, que él ya está pues como buscando otros avales en otros partidos, sabiendo que a él lo apoyó un partido pues totalmente diferente. Y lo otro es, digamos que complementando la pregunta de Darwin, si yo pertenecía a la parte administrativa dentro del partido, y por ejemplo fui candidata al consejo para estas elecciones, podría ser candidata de otro partido en las nacionales o no. Y cuánto tiempo pasó entre una y la otra elección? Pues no, un periodo, o sea, digamos que, por ejemplo, las últimas elecciones locales fueron hace 2 años. Y ahorita se viene esta elección. ¿Hay que? Si es la elección inmediatamente anterior, no puedes. Así haya sido un cargo inferior y ahora pues que va a ser. Ok. Bueno, y en caso tal de que yo haya sido solamente de la parte administrativa, secretaria, presidente de juventud, presidente de mujer, em, pero no fui, no fui candidata al cargo de elección popular, solo fui administrativa del partido. ¿Podría irme a otro? Administrativa del partido. Ujú. Hay un plazo de 12 meses que está ahí dentro de la 1475. Ok, ya, esa era mi duda. Muchas gracias, Nico. 12 meses, sí. 12 meses, pero al partido o al CNE Tienes que como. renunciar al partido, o sea, mandar la carta de renuncia al partido. Incluso por Ok, eso muchas personas la hacen, esa renuncia la hacen pública como para que haya el tiempo suficiente. Pero tiene que ser 12 meses antes de la elección. ok. No, Y si solo fui militante, no tendría que enviar ninguna carta. pues en teoría sí, pero realmente, o sea, hay una línea muy gris porque los partidos políticos en su gran mayoría no tienen el registro de todos sus militantes actualizados. Es la verdad, ¿no? Entonces hacerle el control a eso es muy difícil. Pero si ya ellos tienen, digamos, en tu caso y demás, pues sí tiene que ser 12 meses antes. Ok, ok, vale. Gracias. Juan Vargas. Juan, ¿le puedes prender tu micrófono? Ok, listo. Bueno, ya ahorita, esa pregunta ya siendo muy puntual, justamente con lo que dijo en Alba en la en la intervención pasada, es justamente con el tema de nuevamente la decisión de los congresistas del Partido Verde. Justamente yo nunca he entendido comprender muy bien cómo era el tema de que mantuviesen la curul, si ellos como tal hacían decisión o renunciaban al partido. Por ejemplo, creo que también se me surgió la misma duda con lo que pasó con Daniel Carvalho. No sé bien si Daniel Carvalho como tal fue independiente o se lanzó por un partido político. Entonces, igualmente, en el caso de si al menos los congresistas de que se iban a hacer una decisión del Partido Verde como tal, iban a mantener sus curules para este periodo o les tocaba en que fueran reemplazados o tal. A ver, em, hay varias cosas, ¿no? Y es a él, no, digamos, los juicios que hubo, o digamos, sí, el caso, sí, de demanda que hubo, o la acusación que hubo a él frente a doble militancia, no tuvo que ver con su periodo como concejal y después como representante de la Cámara, sino tiene que ver es
porque él públicamente apoyó em, a otra candidatura presidencial que no era la que su partido le dio el aval. Entonces, el partido, bajo sus estatutos y su comisión de ética, pues lo estaba juzgando o acusando, sería realmente la palabra, de doble militancia por no seguir y no obedecer, digamos, la ley de bancadas. Esto también le puede pasar a concejales que no votan o a congresistas que no votan alineados con la decisión de la bancada. Y este tipo de ejercicios, pues normalmente no trascienden mucho, pero em, digamos, en el caso de Caraballo, sé que la expulsión no se dio y el CNE dijo que no interpretaba, digamos, que él podía estar con otro precandidato presidencial y eso no constituía una doble militancia. Eso frente a Caraballo. Em, Andrea, eh, ¿sigues con preguntas o te quedó la mano levantada? No, qué pena, se me quedó la mano levantada, ya la bajo. Vale, gracias. Bueno, No sé. Venga, no, pues digamos que ya que estoy aquí, qué pena, digamos que para el tema de recursos, ¿cierto? Si una aval le dice a uno como, venga, te queremos apoyar, ahí uno pues como que, ¿qué cartas tendría? Sí, pues si te dicen hay un aval, pues siempre se tiene que abrir la conversación de, bueno, sí, a mí me interesaría estar y demás, pero pues esto se necesita plata, se necesita tal, se necesita... Sí. Hay campañas que se han hecho muy bien a bajo costo, sí, pero pues sí, hacer política electoral cuesta. No decir mentiras. Y hay personas que, quizás este es un mensaje que debo dar. A veces por el afán de poder hipotecan la casa, hipotecan o sea, se quedan sin nada y yo a esas personas trato de decirles de entrada como no arriesguen todo por el todo y no se gasten tanto. Sí, o sea, creo que hay que tener un cuidado y una salud financiera también y es importante tenerla. no sé si de pronto hay alguna otra pregunta por allí. Ya podemos ir cerrando la sesión. Les invito a que aprovechen este espacio un montón. Lo están aprovechando mucho. Veo que Nico le está solucionando las vías electorales, por lo menos de obtención de aval a más de uno, a más de una. Las últimas preguntas. Le voy a dar primero Listo, la si quieres. palabra a Teodoro, quizás, y a Felipe, que son nuevos, em, Listo. después a Alba y Andrea. Yo hice la pregunta en el chat, buenas noches. Quisiera que leyeran, por favor, la pregunta que hice en el chat al catedrático que nos está enseñando, por favor. Claro que sí, Teodoro. Si los partidos políticos no tienen linderos ideológicos que los identifiquen ante sus electores, ¿pueden estos guiar a la sociedad políticamente? Pues esa es como la gran crítica, ¿no? Es una crítica filosófica, es una crítica desde la academia, es una crítica desde muchos sectores, pero em, hay partidos políticos en los cuales la gente cree que hay unos valores muy claros y definidos también, ¿no? Como que están las dos posiciones, ¿no? Las personas que militan efectivamente por ideología y creen que su partido responde a eso, o partidos políticos pues que cada vez pierden su color, pero pues que aprovechan las dinámicas electorales y ingeniería electoral para jugar el juego, es lo que yo diría. Felipe Ramos. Gracias. Nicolás, hacerte una pregunta. Mencionaste algo muy interesante ahorita sobre el anticipo para temas de financiación. No sé si nos puedes ampliar un poco esa información. Si, digamos, la decisión es del candidato o es del partido, cómo se tramita o plazos, cómo es el tema de los anticipos y también de la reposición.
la debe solicitar, digamos, se debe solicitar a la registraduría, al CNE, y cuánto tiempo se demora esa reposición. Entonces, todo esto está, vuelvo a repetir porque esta es la ley, o sea, si no se leen los estatutos y esta ley después de salir de este curso, pues van a estar con pocas herramientas realmente, ¿no? Y la ley es la 1475 del 2011. Y bueno, si se quiere también la ley 996 de 2005. ¿Sí? El artículo 21, si ustedes van al artículo 21 de la 1475, este regula la financiación estatal mediante la reposición por votos válidos. Y ahí explica exactamente cómo es el proceso de reposición. Em, el artículo 22 habla sobre cuáles anticipos pueden pedir tanto partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos. Cada uno tiene una reglamentación distinta. La ley 996 es la que regula los topes, ¿sí? Para que lo tengan ahí súper claro, los topes de los gastos, los límites de los aportes privados, ¿sí? Que esto, digamos, tiene, por ejemplo, al presidente Petro en problemas en este momento. Anticipos, ¿sí? Entonces, puede ser casi hasta el 80% de lo que se pide la reposición. ¿Quiénes deberían definir esto o lo definen normalmente? Es el partido político, ¿no? Y el partido político a cabeza pues de sus tesoreros y de sus juntas directivas como estén elegidas, ¿sí? Esas juntas elegidas deciden si, ok, vamos a recibir tanto de reposición o no. No se pueden pasar de los límites que están impuestos en la 996, ¿sí? Eso para que también lo tengan súper claro, pero la verdad, ¿sí? De esto es como que los partidos políticos, em, pues esto es a riesgo, ¿sí? Entonces, por eso el cálculo de ellos es decir, bueno, a esta persona sí le vamos a invertir tanto, a esta menos, a este tanto, porque hay una dinámica de riesgo, que es lo mismo los bancos, ¿no? Los bancos, ok, te presto y cuánto me pagas, ¿no? Que eso es además algo muy difícil de los partidos políticos, ¿cuándo me pagas? Entonces, la plata de la reposición, pues debería pagar esa plata y por eso hacer cuentas alegres no es tan fácil para ellos, ¿no? Entonces, siempre lo hacen en función de lo que consideran que pueden obtener. Esa sería como la discreción que ellos tienen. Y entonces dicen, si con 40.000 votos nos ganamos tanto en reposición de votos, pues invertiríamos tanto esta campaña. Y necesitamos dejar tanto para el partido para sostenimiento. Y bueno, y para futuras campañas. Eh, Eso lo hacen, ese digamos es como la lógica de los partidos. Funcionan así, ¿sí? En Colombia, por lo menos. Em, y por eso muy pocos partidos piden anticipos, ¿sí? Si prefieren casi como que todo sea gestionado privadamente. Y con eso no tienen tanto riesgo. Eso también es otro tema que pasa muy poco. O sea, cuando pasa es cuando están muy seguros que vamos a tener tanto de reposición de votos y toca meterle. Andrea. Andrea, ya puedes activar tu audio. Yo aprovecho para decirles que vamos a tener una sesión con la MOE para hablar de todo esto que tiene que ver con financiación, cuentas claras. Es la siguiente sesión presencial para que asistan y ahí van a tener información más detallada al respecto. Buenísimo. Claro, la de cuentas claras es toda la 996, ¿no? Para que también, si se la lean y llegan con preguntas para ese día, mejor. Ismelda hace una pregunta por el chat y es anticipo del 80%, pero si es de pacto histórico que va a ser nuevo partido, que aún el CNE no ha otorgado la personería. Precisamente ese es una pelea jurídica y lo fue la vez pasada, por no tener partido político, él no podía pedir ningún tipo de anticipos, pero sí hubo un gran financiador eh, que lo apalancó con muchísimos recursos, por lo menos a la presidencia. Y teniendo una lista cerrada, pues también lo que hicieron fue tratar de jalar con su nombre la lista, que fue lo que pasó. Y ahí en ese caso, pues no hubo ni democracia interna, ni democracia, o sea,
Ahí el ejercicio fue más de representatividad de grupos y negociaciones con el directorado nacional. Em, ¿Más preguntas? Sí, 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 digamos que frente al tema, pues como de, listo, ahorita hablabas como de que hay campañas que se han hecho con muy bajitos presupuestos, digamos que eh, más o menos cuánto se estimaría en precio, como para tener como los pies en la tierra de una campaña con un mínimo producto viable, pues para, para, pues como para arrancar, o sea, como Sí. o sea, Pues pues una persona que quiera lanzar ahorita, más o menos cuánto de financiación se podría decir que sería lo mínimo para hacer y terminar una campaña efectiva y que no termine debajo de un puente. Em, a ver, es muy difícil decirlo, ¿no? Porque hay muchos aspectos de éxito y no de éxito. Em, yo tengo los ejemplos de tres campañas en Bogotá, el Consejo de Bogotá, ¿no? Que normalmente decían que el Consejo de Bogotá era mínimo entre 2.000, 2.300 millones de pesos la campaña, ¿no? Y estas tres candidaturas estuvieron entre 25 y 50 millones, las tres. O sea, cada una. ¿Sí? Em, obviamente una campaña de 2.000 millones se vuela todos los topes, sí, tienen que revisar muy bien las cifras que hay. Y todo cambia además dependiendo del tipo de elección, ¿no? No es lo mismo lanzarse a la alcaldía de Bogotá, que digamos hay un censo electoral de casi 6 millones de personas, a San Andrés, que podría ser, y amo San Andrés, y quiero además hablar de San Andrés porque nunca lo ponen en el mapa, pero si uno habla de San Andrés, por ejemplo, em, tiene todo el censo electoral, no alcanza a ser un colegio de Kennedy en Bogotá. O sea, en términos demográficos, el número de reposición y lo que cuesta y demás, o sea, los cálculos de las campañas son distintos. Yo el cálculo que haría es, si aspiro a tener, no sé, va a sacarme seguro, voy a poner un número, 20.000 o 15.000 votantes, por poner un número, ¿sí? Obviamente a ciertas cámaras, digamos, la cámara de Quindío, em, digamos, no es lo mismo, o de San Andrés, no es lo mismo, o de Ciudadanos en el Exterior, no va a costar lo mismo que la Cámara de Bogotá, ¿sí? O la Cámara de Antioquia, esa también es repeleada, o ciertas cámaras de la costa atlántica, también tienen otros costos de desplazamiento y de movilidad y bueno, lo que cuesta, bueno, lo que compran de votos y demás, que eso encarece muchísimo las elecciones. Pero yo el cálculo que haría es, tengo X número de votantes, ¿sí? Y en la última elección hubo tal, pagaron el voto, no sé, a 2.000 pesos, estoy inventando. O pagaron a 1.500, o pagaron, sí, de reposición. Entonces, si yo seguro voy a tener 15.000, ¿sí? Y pagaron el voto a tanto, ¿sí? ¿Cuánto me debería costar la campaña? Eso debería ser. Tratar de gestionar, obvio, tratar de tener voluntariado, obvio, es otra forma de bajar costos. La gestión baja muchos costos de lugares y demás. Y eso es parte de la campaña, ¿no? Ir contagiando a la gente. Ahora, no se puede quedar en un voluntariado absurdo y que no hayan procesos de crecimiento también dentro de sus procesos políticos. Em, ¿Alguien más tiene más preguntas? Miren que con las preguntas de unos, otros están también. respondiendo. Sí, sí, sí. Ismelda nos preguntaba, que ahí la tenemos en la cámara, era sorprenderla. Estas dinámicas, ¿no? Estos mecanismos para conseguir donaciones, como Baki y demás, son opciones. Hay distintos mecanismos de crowdfunding y otras como para tratar de subir un poco los recursos. Hay Exacto, que son vacas explorarlas. digitales. Es otra forma de recibir recursos. Muy, muy importante, Ismelda, tener distintas fuentes de ingreso y tratar de gestionar a la mayor medida, pues sí, la mayor cantidad de recursos que se pueda. Em,
Y pues sí recomiendan en cuentas claras y eso lo van a ver en la siguiente, en el siguiente sesión, precisamente que es muy preferible tener una cuenta bancaria exclusiva para toda la financiación, ¿sí? Y pues llevar todas las cuentas, uno para no pasarse del tope y dos, pues para que puedan registrar todos los gastos de la campaña también en cuentas claras. Gracias, Nico. Yo creo que podemos ir dejando hasta ahí. Fue muy útil tu ayuda en esta sesión. Yo creo que lo que decía, más de uno estuvo en esa duda en términos normativos. Ah, Ismelda quiere dar una última intervención. Ahí la veo levantando la mano. Contigo cerramos, Ismelda, claro que sí. Bueno, o sea, con la misma cuenta que yo tenga, sea pero la vivienda o Nequi, pero Nequi sería como un poco complicado. Pero si da vivienda, por ejemplo, pasar allá una carta que tal cuenta, o esa su cuenta, bueno, no sé cómo se puede hacer, no me acuerdo cómo era. Ah, no, eso se abrió otra cuenta. Bueno, en esa misma cuenta que tengo yo de la vivienda. Tengo una de cuenta de crédito de vivienda y otra pues cuenta de ahorros. Se puede sacar ahí mismo como cuenta eh, pues política de campaña o me toca definitivamente otro banco. Perdón, me perdí la mitad de la pregunta por temas de... Estoy teniendo problemas ahorita de conexión, perdón. ¿Puedes Que repetirlo? Bueno, ayúdame. sí, Aló, si bueno, comprendí la que, pregunta, Ismelda. Ah, dale, ¿cómo? dale. Bueno, por ejemplo, tengo una cuenta de vivienda, digamos. Entonces, en esa cuenta de vivienda tengo una dentro de la cuenta de crédito de vivienda y cuenta de ahorros. En esa misma cuenta de la vivienda puedo sacar otra como cuenta de campaña, ¿sí? Pues que no se mezcle con las otras dos, o Sí, tengo que a un definitivamente número, sacarla en otro banco. no, que sea un número de cuenta. Sí, esa última parte es la que no había entendido. Exacto, es simplemente el último número de cuenta que sirve, o sea, tienes que tener un número de cuenta exclusivo para eso, ¿sí? Y con ese número exclusivo, pues ya tú tienes tus cuentas delimitadas solo para la campaña ahí. Esa es la que deberías inscribir dentro de cuentas claras. Exacto, lo mejor es tener una exclusivamente para la campaña. Ese es el mensaje central. Pero no importa que hagan parte de otras, que esté asociadas con la de crédito, ya eso es un tema bancario, pero tienes que tener un número exclusivo y ojalá que sea nueva para la campaña, ¿sí? O sea, como que la abras para este proceso. Claro. O sea que, pero por ejemplo, digamos que hay gente que no le da a uno el dinero, sino que eh, lo lleva en su carro a un lado y a otro. Ahí yo lo coloco como cuentas claras o no, o cómo hago ahí. Claro, todo se registra. Todo se Ah, que registra. fue, o sea, que una persona o mi familiar me llevó de un lado a otro. Pues eso lo tengo que escribir porque, pues, ¿cómo lo voy a colocar de manera intangible en el banco? A ver, todo constituye como donación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si hay un subregistro muy grande, eso digamos también acá para, aunque esto son pruebas, todas estas preguntas son para la siguiente clase, se las van a explicar mucho mejor las personas, creo que son de la MOE, Santi, ¿quién viene? Sí, de la MOE, perfecto. Entonces, claro, ellos que hacen toda la observación electoral les van a poder dar todos los datos mucho más claros, pero em, en este sentido todo, lo que dice la ley es todo es donación. ¿Qué pasa? Que la gente subregistra.
Ah, no, es que, no sé, fui a la casa de no sé quién y no me cobraron. Sí, y fue una, sí. Em, pero se supone que uno debería poner valor en todo, pero no se da, en la práctica no se da. Yo soy consciente de eso. La gente que le pone normalmente lo que realmente está registrado en las cuentas y demás. Pero este tipo de movimientos, como lo dice Esmelda, de me llevaron una plata, sí, de un lado al otro y con esto empecé a hacer, o sea, la utilicé en la campaña, pues realmente uno debería tener el registro de esos recibos y de todo lo que uno pagó durante la campaña. Creo que es como lo más justo dentro del proceso político. Sí, totalmente de acuerdo. Meto la cucharada pues para decirles, ¿no? La agenda que se viene. Muchas gracias, Nico, por brindarnos este espacio. Fue muy útil para muchos y para muchas. Invito pues a que rebobinen esta grabación si tienen alguna duda puntual que tiene que ver con esto. Y pues entonces voy cerrando con que este 24 de septiembre, que es la otra semana, tendremos nuestra sesión de planeación y cronograma de campañas. Van a recibir un mensaje sobre eso. Esta sesión iba a hacerse este jueves, el 18, pero por temas de fuerza mayor, la expositora de esta sesión pues nos pidió poder aplazar, una cuestión personal de ella, entonces vamos a moverla al miércoles 24 y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con creación de cronograma, con creación de equipo de trabajo, planificación de una campaña. Si se quiere, es un paneo general de lo que yo necesito para empezar a organizar en términos de cronograma, temporales y de equipo, toda mi campaña electoral, pues de aquí a marzo, para quienes se vayan a lanzar al Congreso de la República, a la Cámara o al Senado. Y el Ahora, 27 de para la pregunta de Ismelda de cuándo debo hacer campaña virtual en mi precandidatura, que es justo lo que estás hablando, Santi, claro, ya es tarde. O sea, sí, sobre todo porque los partidos políticos, como lo he dicho, buscan mucho que sean personas que tengan reconocimiento, redes, contactos y demás. Y pues eso es lo primero que van a revisar para otorgar un puesto en la lista, para otorgar recursos y demás. Bueno, hay que saber mostrarse fuertes en esos términos de acompañamiento, de movilización, era lo que Jess también les mencionaba. Y sí, ya se puede hacer campaña, Ismelda, claro. pues no legalmente como campaña, o sea, ustedes son candidatas hasta, o tienen una candidatura hasta el momento, o sea, desde el momento de que tienen avales. Pero pues todo el mundo está haciendo pre-campaña, que es distinto, ¿no? Y eso es parte también del, exacto, precandidaturas. Es distinto. Sí, Juliana, como precandidatura. Y este 27 en Bogotá y Barranquilla, es decir, el sábado de la otra semana, tendremos nuestra sesión que va a hablar de financiación y cuentas claras. Todas las preguntas que acabaron de dar Ismelda y otras compañeras, ahí van a poder hacerlas presencialmente a la misión de observación electoral, que es lo que Nico les estaba comentando, que es una de las organizaciones que más sabe el tema, las expertas en Colombia, de todo lo que tiene que ver con normatividad de financiación de campañas. 27 de septiembre, Bogotá y Barranquilla. Y el siguiente sábado, el 4 de octubre, en Medellín y en Cali. Para que por favor asistan de la misma manera como han asistido a las 3 pasadas sesiones. Ya esta es la cuarta y nos falta solo una para terminar pues nuestro programa de ocupar la política. En esta sesión no tenemos link de asistencia para quienes llegaron tarde porque es una sesión opcional, entonces no estamos pasando la asistencia pues para que no afecte la certificación de nadie. Si quieres pasar a la siguiente, Sofi. La siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva eran de nuevo las caritas de nosotras como coordinaciones. Yo en el nodo centro, Santiago, Libby en el nodo suroccidente, Oriana en el nodo Caribe y Alejo en el nodo Antioquia. Contáctelos, van a recibir el contacto de ellos, ahí está. Para la siguiente sesión presencial, vamos a empezar a escribirles esta semana para empezar a ultimar detalles, quienes necesiten su transporte, su hospedaje y pues para el dato del lugar. Muchas gracias, Nico, de nuevo por brindarnos esta sesión. A todas ustedes por asistir. Creo que mantuvimos el número durante toda la sesión. Una de esas que me agrada porque se nota que les gustó, se nota que les llamó la atención y que lo pudieron utilizar muy bien. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos entonces el miércoles 24.
en nuestra sesión de planificación de campaña. Muchas gracias por acompañarnos y buena noche. Chao, chao, que estén bien, que descansen.